Buenas tardes. Hoy vamos a empezar a definir un poco, sí, la elaboración de la prótesis completa que tiene que ver con el enfilado dental. Ustedes lo que ven en esta diapositiva es el enfilado dentario terminado en una boca. Si ustedes me preguntarían a mí si es de un hombre o una mujer, yo le diría un hombre. Pero más allá de eso, fíjense que los dientes, la alineación de los dientes no está totalmente pareja. Esto es porque le da más naturalidad a la prótesis. Ninguna boca está alineada de la forma que nosotros enfilamos los dientes, pero para los conceptos académicos y para que ustedes conozcan la real ubicación de los dientes, vamos a darle la posición ideal de cada diente en un enfilado dentario. Pero obviamente un laboratorista con mucha experiencia lo que hace es colocar dientes un poquito más adelante, un poco más atrás, un lateral un poquito más adelantado, un lateral menos adelantado, diferentes alturas de los bordes incisales, dando la naturalidad a esta prótesis, al enfilado de esta prótesis. Y lo que ustedes ven acá, esto se llama caracterización de todo lo que es las encías, que tiene que ver con, ven cómo se le ve como si fuera una encía natural, y ustedes estas elevaciones que ven acá serían las protuberancias de las raíces de los dientes, que en los dientes naturales, si ustedes ven una encía, muchas veces ven esto, que es una elevación, una depresión, una elevación. Bueno, esta elevación es lo que marca la raíz dentro del alvéolo y que hace este tipo de figura. Pero bueno, esto obviamente lo hace un laboratorista con experiencia, pero bueno, ustedes van a tratar cuando lo hagan de más o menos, no en este enfilado que es mucho más natural, sino en un enfilado ideal, que después lo vamos a ver, también la caracterización de las encías. Esto, obviamente, esto es cera rosa, ¿eh? Obviamente que está un poquito tratada para que brille, que forme parte, que sea muy natural con respecto a la encía de los dientes, de los pacientes. Pero bueno, nosotros, después de haber hecho, para repasar un poco los pasos, ya que pasamos al primer examen, que era la impresión primaria, mucoestática o anatómica, que la hicimos con una cubeta perforada estándar, si usamos alginato, y con compuesto modelar una cubeta no perforada, obtenemos el negativo del reborde alveolar del paciente, hacemos el vaciado con el yeso piedra, ese modelo primario anatómico lo utilizamos para realizar la cubeta individual que está realizada o elaborada, más bien, con acrílico de autocurado, donde tenemos líquido y monómero, monómero y polvo, que es el acrílico, que una vez tratado, es decir, ¿cómo hacíamos? Hay dos técnicas, colocar primero el líquido y después el polvo, o colocar el polvo en un recipiente que tenga los bordes redondeados y colocar líquido hasta saturación. Una vez que hacemos eso, va pasando por los 5 estados del acrílico, el arenoso, el filamentoso,
el plástico, que es donde nosotros trabajamos el acrílico, después el elástico y después, obviamente, el duro, ¿no? Ahí fabricamos la cubeta individual, con las losetas. Bueno, ya lo vieron todo Alicia, no voy a explicar todo otra vez cómo se hace la cubeta. Ya lo vimos en teoría, ya lo vimos en la práctica. Con esa cubeta individual lo enviamos al odontólogo y el odontólogo hace la impresión mucofuncional, definitiva, de trabajo, a través de que la marcación del reborde marginal a través del compuesto modelar en lápiz, y una vez que tiene el sellado periférico que es esto, ¿no? De la prótesis, acá, y obviamente desde el lado lingual o desde la línea del postdamin, que es la línea que separa el paladar duro del paladar blando. Tomo una impresión con silicona, hacemos el vaciado y obtenemos el modelo definitivo. Ahí hacemos el rodete de oclusión, con todas las características del rodete, tanto superior como inferior, y una vez que nos manda ya los dos rodetes articulados a través de las líneas media. ¿Cómo se llama la línea esta? A ver si me dicen rápidamente. ¿La línea de sonrisa? La línea de la sonrisa y la línea de... El canino. ¿Cuál es la otra línea? Le estoy marcando hasta el diente. El canino. Muy bien. La línea de los caninos nos va a dar la altura del incisivo, el ancho de los dientes, y la colocación de la cara mesial y la cara mesial de los dos incisivos centrales. Entonces, una vez que tenemos los dos rodetes en el laboratorio con la información que nos mandó, más en la orden, el color de dientes que tenemos que colocar, empezamos a hacer primero el montaje de los modelos, que eso no lo voy a explicar ahora, sino que lo van a ver con Alicia el jueves seguro, que hace el rodete inferior y montaje en el oclusor. ¿Por qué? Porque mostrarle esta imagen no va a ser muy práctico, más bien que se lo muestre a Alicia prácticamente para que se den cuenta. Entonces, montamos, obviamente, los dos modelos superior e inferior con los rodetes en el oclusor, y ahí vamos a empezar a hacer el enfilado dentario. Ojo, odontólogos muy exquisitos, en vez de montarlo en un oclusor, lo van a tener que montar en un articulador. El tema es que el funcionamiento del articulador es complejo. Y si se los quiero explicar ahora, los voy a confundir más que aclararlo. Una vez que hagan oclusión el segundo año con el doctor Castro, ahí le vamos a dar funcionamiento de los articuladores, y cuando hayan visto anatomía, absolutamente todo, funcionamiento de la articulación temporomandibular y demás, ahí van a comprender cómo es el funcionamiento de un articulador. Por ahora, y en general, en el 90% de las prótesis se utiliza un oclusor, y se hace el montaje de los modelos en el oclusor. Entonces, a partir de esto, primero vamos a definir algo. ¿Qué es el enfilado dentario? El enfilado dentario se define como la etapa del laboratorio dental y clínica en la que se ubican los dientes artificiales sobre los modelos articulados, reemplazando a los dientes naturales perdidos, intentando repetir la ubicación aproximada
y la disposición de estos, con la finalidad de obtener estética, funcionalidad y equilibrio oclusal. Entonces, el enfilado dentario es colocar los dientes artificiales en un lugar lo más aproximado posible, como están los dientes en la naturaleza, para devolver a ese paciente la estética, la funcionalidad y la oclusión. Y entonces siempre se empieza con el montaje de los dientes anteriores. Entonces, estéticamente, obviamente los dientes anteriores son muy importantes. El soporte de los apoyos de los labios, obviamente, ustedes también esto lo saben y lo hablamos, perdemos los dientes anteriores, perdemos tonicidad del labio superior e inferior, el labio va hacia adentro y hacia atrás. El contorno de la boca y la expresión facial dependen de la posición de los dientes, tallado anatómico y grosor de la base de una prótesis. La superficie vestibular o labial y borde incisal debe adoptar una disposición tal como si continuara una raíz. Ahora vamos a ver esto. La emisión de sonidos también es importante y variará dependiendo de la posición de las caras palatinas y bordes incisales. ¿Se acuerdan, no? De las letras B, P, B corta, L, las F, las B corta, que eran, ¿se acuerdan? Labiales, dentolabiales, perdón. ¿Por qué? Porque si ustedes hacen la B larga, lo único que apoyan son los dos labios, superior e inferior. Si decimos la B corta, los dientes superiores apoyan sobre el labio inferior. Una de las tantas, ¿no? Una de las tantas palabras que tenemos que decir con B corta, B larga, por lo cual la posición de los dientes anteriores es importante. La incisión de los alimentos y la estabilidad de la prótesis se verá afectada dependiendo de la angulación y la posición del borde incisal de los anteriores. Yo creo que ahora va a venir, acuérdense, del overbite y el overjet. Ahora, todavía no viene, seguimos con esto. Línea media, no siempre coincide con el plano sagital medio. Debe ser vertical al plano incisal al fin de orientar la posición estética de los dientes anteriores en relación a sus ejes mayores. ¿Ven? A veces no coincide totalmente, pero bueno, veremos, la mayoría de las veces tiene que estar siempre en la línea media entre la nariz, el mentón, la base de la nariz, para que ven que esta sonrisa se ve como torcida. ¿Lo ven, no? Referentes anatómicos son el filtrum labial, tubérculo labial, frenillo labial, papila incisiva, frenillo labial y lingual en la mandíbula. Obviamente que ustedes esto no lo ven, esto lo ve el odontólogo. Bueno, el frenillo ustedes lo pueden ver en la impresión también, ¿no? Y más o menos orientarse. Pero generalmente esta línea media, como todas las líneas, la toma el odontólogo. Ustedes copian lo que el odontólogo les manda. Esto ya lo sabemos. Después hay otra línea, pero esto tiene que ver más no con lo que marca el odontólogo, sino con lo que él también marca entre la línea de sonrisa y el borde incisal, que es la visibilidad que presentan los dientes en el momento de hablar, incisivos centrales y laterales. Cuando nosotros hablamos, abrimos la boca, se nos ven los dientes,
pero ¿cuánto se nos ven los dientes? Y obviamente, como siempre, varía con la edad y el sexo, tomando como referencia el borde incisal de los incisivos centrales con respecto al borde del labio superior en reposo. Existen varias dimensiones, por ejemplo. Fíjense, un individuo joven entre 2 y 3 milímetros por debajo del borde del labio. Es decir, que cuando entreabre la boca un joven, esta foto está mal, porque esta es línea de sonrisa. Esto quiere decir, cuando entreabre la boca un joven, entre el labio superior y el borde borde incisal, se puede ver entre 2 y 3 milímetros el diente. En edad mediana, 1,5 milímetros por debajo del borde del labio. Y en edad avanzada no se pueden ver los dientes, como máximo 2 milímetros. Entonces, de acuerdo también, si el odontólogo le dice cierta edad, también ustedes tienen que decirle, doctor, tome la línea blanca, porque tiene que ver también con cuánto se ven los dientes cuando entreabre o habla esa persona. Obviamente que la línea de la sonrisa, ustedes sí ya lo saben cómo es, que se tiene que ver todo el incisivo central hasta el borde cervical. Y acá vamos a empezar a ver cómo ustedes tienen que colocar los dientes en el rodete de oclusión que les llega del consultorio. Fíjense, primero, esto es una mesa, una base de metal. Nosotros le ponemos platina porque en general en el laboratorio le ponemos también, cuando ustedes vayan al laboratorio nuestro, todas fórmica la mesa, pero en el lugar de trabajo es de aluminio. Entonces, ¿qué decimos? Que el borde incisal en contacto con el plano de oclusión, platina. ¿Qué quiere decir esto? Que el borde incisal tiene que tocar, cuando ustedes ponen el rodete, el borde incisal tiene que tocar la platina. ¿Qué dice? Que la porción cervical, acuérdense, por eso se acuerdan que yo les dije, porque yo ahora voy a estar hablando, si no, no puedo estar aclarando qué es cervical, qué es incisal. Por las dudas, por última vez, cervical es lo que va al cuello del diente, incisal es el borde del diente. Mesial es hacia la línea media, distal es hacia alejándose la línea media. ¿Qué dice? Que la porción cervical ligeramente inclinado hacia distal. Porción cervical ligeramente inclinada hacia palatino. Borde incisal ligeramente inclinado hacia vestibular. Obviamente, si ustedes ven la posición de el borde incisal está más hacia vestibular. El borde cervical va a estar más hacia palatino, porque está, acuérdense que el rodete de oclusión, cuando ustedes lo hacían, tenía una angulación de 60 a 70 grados, que es lo que nosotros decíamos que era la posición de los incisivos centrales. Por lo cual, cuando yo lo coloco en el rodete de oclusión, la posición ideal del incisivo, ustedes ven acá, ¿ven? Esta sería perpendicular, acá está inclinado. Porque ven el borde y el borde, como están
desde cervical a incisal, como hay una línea oblicua, no hay una línea perpendicular. Entonces, ahora lo vamos a ver de frente, pero ustedes tienen que saber esto. Obviamente, como le decía anteriormente, esta es la posición ideal en un enfilado dentario. Después se juega con las posiciones de acuerdo a la edad, paciente si es hombre y mujer y demás, pero esto con la experiencia. Por ahora ustedes van a hacer un enfilado ideal. Entonces, ¿por qué hacemos eso? Por esto. Es decir, nuestro diente, esta es la raíz del diente. Nosotros lo único que vamos a tener del diente artificial es esto. ¿Y por qué lo colocamos de esta posición, donde va a estar más vestibularizado y la punta del diente más palatinizado? Para que después nosotros, cuando coloquemos los incisivos inferiores, nos formen el overshed y el overbite. ¿Se acuerdan lo que era el overshed y el overbite? Si no, acá está. Distancia que hay entre el borde incisal del central superior al borde incisal, perdón que me equivoqué, del central inferior cuando el paciente está en máxima intercupidación. Su valor normal es de 2 a 3 milímetros. Valores mayores indican mordida profunda anterior y valores menores e incluso negativos indican mordida abierta anterior. Entonces, el overbite es la distancia entre el borde incisal del incisivo central superior y el borde incisal del incisivo central inferior. De acá a acá tiene que haber entre 2 y 3 milímetros. ¿Se entendió este concepto, no? Porque es fundamental, Y el overshed es la distancia horizontal. Acuérdense, overbite, distancia vertical. Overshed, distancia horizontal. La distancia horizontal es la que hay de la cara palatina del central superior. Acá está marcada acá, pero en realidad nosotros la tomamos acá. Y acá hay mucho menos, no es 3. A la cara vestibular del central inferior cuando el paciente está en máxima intercupidación. No es de 3 milímetros, como mucho 1,5 milímetros a 2 milímetros. Nosotros la ponemos. Y también, ¿por qué sirve colocarlos en esta posición? Por la guía incisiva. ¿Qué quiere decir esto? Los incisivos inferiores contactan con los superiores, deslizándose el borde incisal de los incisivos inferiores por la cara palatina de los incisivos superiores, y de esta forma los sectores posteriores, premolares y molares, se separan de una forma que se evitan contactos indeseables y nocivos. ¿Qué quiere decir? Cuando un paciente abre la boca, esto va para adelante, ven acá, cuando está borde a borde, ¿qué pasa? No tocan más los dientes posteriores. Esta es la guía incisiva. La guía incisiva es que cuando nosotros adelantamos la mandíbula, el incisivo inferior va a recorrer la cara palatina del incisivo superior, y cuando estén borde a borde, los dientes posteriores, premolares y molares, no van a tocar. Eso también nos da la pauta que hicimos un buen enfilado dentario. ¿Está bien? Entonces acuérdense, ya van 2 conceptos que tenemos que guiar para hacer el enfilado dentario. Respetar el overshed y el overbite. A ver,
Overjet, ¿qué es? Overbite, ¿qué es? Vamos a ir viendo así para que estén atentos y recuerden. El overbite, ¿qué es? ¿Alguien? Es la distancia entre el borde del ¿Está bien? incisivo central Sí. superior al borde incisal del central inferior. Bien. Entonces la dimensión vertical. Y el overjet, vamos, ahí está. Distancia horizontal. Cara palatina del incisivo central superior, cara vestibular del incisivo central inferior. Esto es lo que tenemos que respetar y la guía de oclusión, guía incisiva, ¿no? Y bueno, ven acá. Ahora lo ven en forma práctica. ¿Qué tenemos? El muestrario de dientes con los sector anterior, canino, lateral e el incisivo que lo colocamos. ¿Qué pasa? Muestrarios de colores generalmente viene con un agujero donde, ¿qué pasa? ¿Para qué es esto? Para que en el futuro se aloje el acrílico en este lugar y retenga mejor el diente cuando hacemos el acrilizado de la prótesis. Acá se mete el acrílico y tiene mayor retención este diente cuando está en el acrílico. Y ven, ¿qué hacemos? Necesitamos una espátula, necesitamos calor, sacamos parte de la cera y colocamos el diente. ¿Cómo? Respetando esto, la línea que nos marcaba el rodete, tanto a nivel del borde incisal como en la angulación. Y ya tenemos esto es la línea media, tenemos colocado el primer incisivo. Ahora les voy a decir qué tienen que respetar, ¿no? Ahí calentamos la espátula otra vez, ¿con qué? Con un mechero Bunsen, un mechero de alcohol, hacemos una cavidad y colocamos el segundo diente. Cuando nosotros decimos, ¿se acuerdan que les dije que el borde incisal tiene que tocar la platina? Esto hace de platina. ¿Qué pasa? Los bordes tienen que tener contacto con el vidrio en este caso. Y fíjense que tiene que seguir la armonía de lo que es el rodete de oclusión. Entonces, nosotros colocamos y estos bordes incisales tienen que estar tocando la platina. Si no tocan, lo tienen que bajar un poquito, es decir, tienen que estar tocando todo el rodete y los bordes incisales de los centrales superiores. Acá lo vemos. ¿Se acuerdan que le decía que se inclinaba desde cervical hacia distal un poco? Esta es la línea, ¿está bien? Dijimos que también estaba el borde incisal más hacia vestibular y el borde cervical más hacia palatino. Estamos siguiendo lo que era la angulación. Obviamente que si el odontólogo nos manda un rodete que está derechito, vamos a tener que poner los dientes derechos. Pero generalmente se mantiene esta angulación. A veces 60, a veces 70, a veces 40. Va a depender del soporte labial que va a querer ese odontólogo que tenga con los dientes. ¿Está bien? Eso ya ustedes no lo pueden determinar, lo determina el odontólogo. Lo que ustedes sí tienen que ver es que cuando hagan el enfilado, el borde incisal toque la platina.
A veces, de acuerdo a la forma de los dientes, va a estar un poco más inclinado, menos inclinado o más derecho. Un diente más triangular, un diente más redondeado, más derecho. ¿Estamos? Estos son bien redondeados, van derechitos. Enfilado del incisivo lateral superior. Perdón, ¿se entendió esto? ¿Sí? Bueno, muy bien. Vamos al incisivo lateral. El borde incisal no contacto con el plano de oclusión, 1 milímetro más corto. ¿Lo ven acá? Ven que acá este no está tocando, pero no sé si es un reflejo, pero tendría que estar tocando. Y los incisivos laterales no tocan. Siempre son un poco más cortos, más o menos 1 milímetro. Entonces, cuando ustedes colocan sobre la platina o sobre la loseta o lo que ustedes apoyen, cuando colocan esos incisivos laterales, no tienen que tocar el borde incisal con la platina. Tienen que estar 1 milímetro por lo menos más alto que el borde incisal de los incisivos centrales. ¿Está bien? La porción cervical más inclinada hacia distal que el central. Todavía es como si estuviera un poco más torcido. La porción cervical más inclinada hacia el plano palatino que el central y el borde incisal más inclinado hacia vestibular que el central. Generalmente el toque femenino que se le da a una prótesis completa superior es que el incisivo lateral esté un poco más adelantado que los incisivos centrales. Por eso dice que están un poco más inclinadas y un poco más hacia vestibular que el central. Es como si estuviera un poquito más adelantado. Generalmente esto se le hace a las prótesis femeninas para darle el toque femenino de la dentadura. Pero acuérdense, la diferencia entre el incisivo fundamental, incisivo central y incisivo lateral, el incisivo central toca el borde incisal la platina, el incisivo lateral no. Y está un poco más inclinado hacia distal y un poco más el borde incisal hacia vestibular. Son nada, medio milímetro, estamos hablando. Pero bueno, así se hace. Entonces, fíjense, en la vista frontal, ya habíamos puesto el incisivo central, el incisivo lateral, la línea un poquito más inclinada, y el borde incisal no tiene contacto con el plano. Ven que está un poquito más, si ustedes lo ven como una inclinación más, en incisal un poco más hacia vestibular y en cervical un poquito más hacia palatino. Caninos. Son piezas que se destacan en la dentadura, posición rotada que deja visible de frente solo su cara mesioproximal, inclinada hacia la línea media. Posición cervical más prominente que el resto del cuerpo. Ahora lo vamos a ver, para que lo entiendan. ¿Ven? Si ustedes ven la foto, la parte cervical es como si estuviera un poco más adelantada y el incisal un poco más hacia adentro. Fíjense, la cúspide sí contacta con el plano de oclusión. Esto. Se ve, ¿no? El cursor, por las dudas, porque yo estoy moviendo, no sé si se toca, la platina. ¿Ven? El lateral no, el central sí.
La porción cervical más inclinada hacia distal que el lateral y el central. Porción cervical inclinada hacia vestibular. El diente es como que se viniera más hacia adelante en la parte cervical. Porción incisal inclinada hacia palatino. Al revés que los otros dos que estábamos poniendo. Entonces, ¿ven? El diente está al revés. Tiene más prominencia cervical que el borde incisal que está más atrás. ¿Lo ven acá? Ven que parece que estuviera más sobresalida la parte cervical. Y una de las medidas cuando uno pone los caninos, que la cúspide a cúspide, si trazamos una línea, tienen que unirse una línea desde la cúspide a la cúspide. Y si colocamos una línea media, tiene que ser perpendicular, ¿no? Es decir, cúspide a cúspide, una línea recta. Si lo unimos con la línea media, está bien perpendicular. Entonces, acá estamos haciendo el enfilado de los dientes anteriores. Entonces, cuando nosotros lo hacemos y miramos, más o menos tiene que dar como en el dibujo. ¿Y por qué colocamos así los caninos? ¿Se acuerdan? Si lo habíamos hablado, la guía canina, que es la que permite que los movimientos de lateralidad, los caninos del lado en el que se desplaza la mandíbula, es decir, si desplazo la mandíbula hacia la derecha, va a pasar esto que están viendo en la foto. Contactan y se desliza la cúspide del canino inferior sobre la cara palatina del canino superior, de forma que los sectores posteriores, premolares y molares, se separan impidiendo choque nocivo entre sus cúspides. Es decir, cuando yo lateralizo la mandíbula, o hacemos lateralizar la mandíbula al paciente desdentado con los dos enfilados en boca, ¿qué tiene que pasar? Que contacte canino superior con canino inferior, pero no haya contactos en ninguno de los dientes que tenemos en la boca. Ni los molares, ni los premolares, ni los incisivos. Eso quiere decir que colocamos donde corresponden los caninos y también respetamos la guía canina, que es que cuando el paciente lateraliza no tiene contactos en los dientes posteriores ni anteriores y eso hace que no se desestabilice la prótesis, tanto superior como inferior. Entonces, acuérdense en las guías de oclusión que está la guía canina y la guía anterior o incisiva. ¿Vieron por qué entonces tenemos que colocar los dientes donde se colocan? Acá en un dibujo, y haciendo un poco para que ustedes se den cuenta, esto sería el rodete de oclusión, esta sería la línea media, cómo están colocados los dientes con sus ejes verticales, y en la posición que tendrían que tener cuando están colocados en rodete en una corte sagital. Que es un incisivo central, un incisivo lateral y un canino. ¿Está bien? Esto vale para el de derecha o izquierda, ¿no? Y aparte cada uno empieza de acuerdo a cómo le gusta. Generalmente se colocan los dos, orden, los dos incisivos centrales, los incisivos laterales y los caninos. No, 3 de un lado y 3 del otro. Generalmente nosotros hacemos así. Algunos lo hacen de otra forma. Es exactamente lo mismo de acuerdo a la experiencia. Pero si usted tiene que llevar un orden, primero los centrales, después los laterales y después los caninos.
acuérdense, toca el borde incisal del canino, toca el borde incisal del incisivo central superior, no toca el incisivo lateral superior, la platina. ¿Está bien? Con esto hicimos el enfilado del sector anterior superior. Bueno, fíjense una cosa que yo les quiero decir. Nosotros a veces los enfilados dentarios de acuerdo un poco a lo que sea más cómodo. Después de hacer el enfilado superior, muchos hacen el enfilado del sector inferior. Y nosotros muchas veces hacemos todo el enfilado superior, colocamos el primer molar inferior y después hacemos todo el resto del enfilado. Es exactamente lo mismo. Lo que pasa que nosotros, haciendo, como yo les digo, haciendo primero el enfilado superior, y ahora van a ver por qué el orden que hacemos, y colocando la llave de angle, acuérdense, después la vamos a ver, la posición de los dientes inferiores va a ser respecto a esa llave de angle que nosotros hemos formado con los molares. Pero bueno, a ver, vamos a ver. Esto es inclinación vestibulolingual, borde incisal, central inclinado hacia vestibular, incisivo lateral perpendicular, canino inclinado hacia lingual. Este es borde incisal, Este es borde incisal, borde incisal. Igualmente esto se enfila de acuerdo a cómo están posicionados los dientes superiores. Pero teóricamente el central va inclinado hacia vestibular. ¿Por qué? Porque el otro, ¿se acuerdan? Venía de esta forma. Este viene así, ¿qué hacemos? El overjet y el overbite. Y más o menos esto es la posición de los dientes anteriores. Incisivo central perpendicular al plano de oclusión, derechito. Incisivo lateral perpendicular o ligeramente inclinado hacia mesial. Acuérdense, esto es mesial, esto es distal. Y el canino inclinado más hacia mesial. No hay mucho, es una pequeña diferencia que con la experiencia la van a ver. Generalmente los ponen perpendiculares los tres. Pero bueno, lo ideal sería este tipo de posiciones, los incisivos centrales, laterales y caninos. Bueno, acá están las dos dibujos, como es de una vista sagital, más hacia vestibular, más perpendicular, más hacia lingual. Perpendiculares, un poquito hacia mesial, un poquito más hacia mesial. Canino, lateral, central. Ordenación de los dientes posteriores. Los posteriores actúan más de acuerdo a la función y manteniendo el equilibrio de la prótesis, cuando ocupan un lugar neutral en el espacio comprendido entre los rebordes, mejillas y lengua. Para determinar esta posición hay que determinar la posición del plano oclusal. Ahora lo vamos a ver. Premolares superiores. Platina. ¿Qué dice? Primer premolar. Cúspide vestibular sí contacta con la platina. Esta cúspide contacta con la platina.
pero la cúspide palatina no contacta con el plano de oclusión, por lo cual, teóricamente, hay que hacer que el enfilado, cuando colocamos en el rodete, inclinarlo un poco hacia vestibular, la parte cervical, y tirar un poquito hacia atrás el borde incisal. ¿Por qué? Porque así se va a inclinar y me va a permitir que la cúspide vestibular toque la platina, pero que la palatina no toque la platina. En el segundo premolar, ambas cúspides contactan con el plano de oclusión. Es decir, una de las preguntas o cuando nosotros decimos enfilado, es esto que le preguntamos. A ver, bueno, el incisivo central toca el borde incisal, la platina sí, lateral no, canino sí. Primer premolar, la cúspide vestibular sí, la palatina no. Segundo premolar, las dos cúspides tocan. Así como lo digo yo, ustedes lo tienen que saber. Como si fuera nombre y apellido. Porque toda la vida van a trabajar con esto. ¿Ven lo que le decía? Cúspide toca, la palatina no. Contactará con el plano cruzal o rodete. Su cúspide palatina no contactará con el plano, debiendo contactar con la vertiente interna de la fosa oclusal distal del primer premolar inferior. Por eso se coloca de esta forma. Ahora vamos a ver igual después cómo tocan, pero quiero decir que la posición ideal del primer premolar superior, sea derecho o sea izquierdo, es que toque la cúspide vestibular, pero no toque la cúspide palatina. Si este es un segundo premolar, la cúspide palatina y vestibular tocan con el plano de oclusión. El plano de oclusión o la platina, ¿no? Yo decimos plano oclusal para que ustedes entiendan mejor, pero acá es sobre una mesa, un azulejo, una platina, lo que ustedes tengan, ¿no? Las dos cúspides tocan. ¿Qué pasa con el primer molar superior? Fíjense. En el plano frontal va de arriba hacia abajo y de palatino a vestibular. En el plano sagital su eje es perpendicular al plano. Pero hay una característica. Si ustedes lo ven acá, perdón, en este, ven que no toca ni esta cúspide, ni esta, ni esta. ¿Cuál toca la de atrás? ¿Cuál es la cúspide que toca? La mesiopalatina. Y van a ver por qué después se hace así. Pero cuando yo voy a enfilar este diente, solo contacta el plano oclusal o la platina la cúspide mesiopalatina. Ven, acá están los puntitos para las otras cúspides. Su cúspide mesiovestibular queda a medio milímetro del plano protésico y da visto vestibular a 1 milímetro. Esto es muy sutil y estamos hablando de un enfilado ideal. Pero sí lo tendríamos que hacer porque respetamos lo que se llama la curva de Spitz con esto. Entonces, acuérdense, el primer molar superior, sea derecho o izquierdo, la única cúspide que contacta con el plano oclusal es la mesiopalatina. Las demás no tocan. 0,5 la mesiovestibular. ¿Cuál es la mesiovestibular? Esta.
y la distovestibular 1 milímetro. ¿Ven cómo está inclinado un poco? Como si el diente estuviera un poquito inclinado. Igual, esta cúspide siempre es más alta que esta, generalmente, ¿no? Entonces, esta tiene 0,5 y esta es 1 milímetro. Y cuando vamos al segundo molar, primer molar, solo la cúspide mesiopalatina contacta con el plano de oclusión. Ninguna cúspide contacta con el plano de oclusión, segundo molar. El segundo molar, cuando ustedes lo apoyan acá, ninguna de las 4 cúspides tiene que tocar la platina. ¿Esto para qué? Para que se forme la curva de Spitz, es decir, que empiece a ir hacia arriba. Ahora después lo vamos a ver. Entonces, fíjense, acá todavía no pusimos ningún diente en el rodete inferior. Cuando colocamos los dientes, generalmente las prótesis completas no llevan tercer molar. Y a veces, en muchos casos, según el maxilar, ni el segundo. Pero tercer molar seguro que nunca. Segundo molar, primer molar. Primer molar, solo la cúspide mesiopalatina, que acá no lo vemos, mesiopalatina. Segundo molar, ninguna cúspide. Entonces, fíjense en esto. Como si lo vemos desde vista sagital, un enfilado no puede hacer esto. Un enfilado viene así derechito y después puede subir levemente la curva de Spitz, ¿no? Que va a ir subiendo y acá el segundo molar va a ir más alto. Ahora creo que hay un dibujo con eso. Después, bueno, debe ser al final cuando ya vemos la oclusión. ¿Ven lo que le decía yo? Primero enfilamos todo superior con la platina. Y para tener ya la guía oclusal correcta, ¿qué colocamos? El primer molar inferior. ¿Por qué? Porque hacemos la relación molar clase 1 de Angle. ¿Y se acuerdan que yo le había dicho cuál era? Que era la cúspide mesiovestibular del molar superior, ocluye en el surco mesiovestibular del primer molar inferior. Fíjense en esto, y esto es importante. El surco central debe quedar alineado con la cima del reborde inferior. ¿Qué quiere decir? Que justo a la mitad del reborde alveolar inferior tendría que pasar un plano sagital que divide lo vestibular y palatino justo por la mitad. En teoría, así sería la posición ideal de molar inferior, que va junto con molar superior, van a formar la llave de Angle, que es la clase 1 para la mayoría de las dentaduras de la gente, ¿no? Acuérdense que hay clase 1, clase 2 y clase 3. La mayoría de la gente es clase 1 de Angle. Y la llave de Angle se forma con los dos molares, superior e inferior. Primer molar superior, primer molar inferior. Para recordarlo nuevamente, la cúspide mesiovestibular del molar superior ocluye en el surco mesiovestibular del molar inferior. Esto es importantísimo, porque esto es una pregunta de clavado cuando hacemos enfilado. Y bueno, después vamos colocando los demás. Podemos colocar el segundo molar, el segundo premolar inferior. Esto a gusto, total. Ya si después
los dientes se van a ir colocando en la posición solo. Fíjense, ¿qué va a pasar? Vertiente distal del primer premolar superior, vertiente mesial del segundo premolar superior, encaja sobre la vertiente mesial del segundo premolar inferior, la vertiente distal del segundo premolar inferior. Esto se va a dar solo cuando ustedes hagan esto, que es la llave de Angle. El molar superior se va a acomodar solo también, exactamente, porque ustedes ya colocaron esto. Entonces, después van a ir enfilando. Solo ustedes tienen que saber que los dientes superiores sobrepasan a los dientes inferiores, por lo cual están más vestibularizados los dientes superiores que los dientes inferiores. Esto después a gusto. Pueden hacer esto y poner último el primer premolar inferior. Pero bueno, esto no es mucho que digamos, porque solo lo van a ir haciendo. Y lo que le decía yo, que son las curvas de compensación, por eso hay que colocar los dientes como estamos diciendo, para respetar la curva de Speed y la curva de Wilson. La curva de Speed es esta, y la curva de Wilson es en un plano sagital, como pasa entre todas las cúspides de los dientes superiores y inferiores, y acá, como se va formando, este es más recto y va subiendo. Creo que ahora vamos a ver una en mejor. ¿Ven? La curva de Speed, el inferior, como va a ir subiendo, igual que llegando, y llegando al cóndilo, si uno hace una curva, llegando al cóndilo de la mandíbula, este sería el músculo macetero, este es el músculo pterigoides, y son lo que le dan armonía a la oclusión y a la mordida. ¿Está bien? Ven, la curva de Speed es el plano que se traza a través de una línea trazada a lo largo de todas las cúspides vestibulares y bordes incisales de los dientes mandibulares o de los maxilares. ¿Estamos? La de Wilson, como le dije en el plano sagital, así, una curva en sentido transversal de etiqueta convexidad inferior que contacta tangencialmente a las cúspides vestibulares y linguales de los dientes posteriores de ambos hemiarcos dentarios. Es una línea que pasa por todas las cúspides de los dientes posteriores. Haciendo este tipo de enfilado, respetamos la curva de compensación, las guías, acuérdense, anteriores o incisivas, la guía canina y que la llave de Angle. Esas tres, la llave de Angle, la guía canina y la guía anterior o incisiva, es las que nos va a permitir cuando el paciente abre o cierra la boca, lateralice, tenga todas esas reglas. Acuérdense, cuando están borde a borde de los dientes anteriores, los dientes posteriores no tocan. Cuando lateraliza hacia la derecha o a la izquierda, de ese lado, los molares, los incisivos tampoco tocan, solo tocan los caninos. Eso es lo que nosotros hacemos cuando estamos haciendo el enfilado dental. Después, ¿qué hacemos una vez que tenemos todo ya colocado los dientes? El caracterizado en cera, que es darle forma y estética
a lo que sería la unión entre la encía y la mucosa y el diente, que simularía la mucosa y el diente natural. En este caso, obviamente, es artificial, pero nosotros trabajamos esta cera, ¿para qué? Para ir dándole, ¿ven? Como elevaciones donde teóricamente estarían las raíces de los dientes, y vamos haciendo un caracterizado en cera, que es darle mayor estética a la prótesis. ¿Ven? Este es un enfilado ideal. Acá, como ven, están bien derechito todo, todos los dientes contactan con todos. Si ustedes ven que hay un espacio entre central superior e inferior para que se forme la overbite y el overjet, la llave de angle, la llave canina. ¿Ven que el lateral está un poco sobresalido? Esto es porque, bueno, le están dando un poquito más de estética en ese sector. Bueno, esto ya lo dijimos, cómo hacemos la reproducción de la llave de angle y la relación respecto a la canina. Y esto sí es importante en este dibujo. Si nosotros trazamos una línea, no está la línea justo en el medio de la mandíbula, sino que las cúspides palatinas de los molares y premolares tendrían que estar sobre esta línea. Si nosotros dibujamos, ¿no? En el modelo definitivo, una línea que pase por el medio del reborde alveolar, cuando hacemos el enfilado, si trazaríamos una línea, esta línea, están las cúspides de los premolares y molares superiores. ¿Ven? ¿Por qué pasa esto? Porque justamente dijimos que los dientes superiores están más vestibularizados que los dientes inferiores. ¿Por qué? Porque los dientes superiores sobrepasan a los inferiores. Por lo cual, vemos que la línea que pasa por el medio reborde alveolar, el diente no está en el medio colocado de esta línea, sino que está vestibularizado. Lo que pasaría por esa línea serían las cúspides de los molares, premolares y la mitad de la cara palatina de los incisivos y caninos. Y si uno va al maxilar inferior, a la mandíbula, si trazamos una línea, la línea media va a coincidir con la línea media del reborde alveolar. Uno traza líneas, si uno podría cortar el diente, lo cortaría justo por la mitad. ¿Por qué? Para que pase esto. Que los dientes superiores estén sobre los dientes inferiores de 1 a 2 milímetros. Entonces, si en el maxilar inferior los dientes tienen que estar colocados sobre sobre el reborde alveolar. ¿Y esto qué es? Son que en céntrica, esto cuando cierra el paciente, punto de contacto en cúspides palatinas y fosas de los surcos mesiodistales de los inferiores. ¿Qué quiere decir esto? Que estas cúspides tocan acá, en los dientes inferiores. Nosotros, si le ponemos un papel, que muchas veces lo hacemos, cuando nosotros colocamos
ese papel, azul generalmente, no rojo, pero acá rojo para que se vea bien, estas cúspides contactan con estos surcos de los dientes inferiores. Por eso se colocan de la forma que nosotros te decimos que tenemos que colocar. ¿Está bien? Los puntos de contacto, acuérdense, de las cúspides palatinas, primer premolar, segundo premolar, primer molar, segundo molar, cúspides palatinas. Los molares tienen dos cúspides palatinas, los premolares una, lo mismo que derecha o izquierda. Cuando ese paciente cierra la boca, esta cúspide, porque acá está al revés, ¿no? Tendría que estar acá. Esta cúspide tendría que estar acá. ¿Está bien? ¿Lo entienden? Cada cúspide, esto está al revés, ¿no? Por eso, tendría que meterse en las fosas de los surcos mesiodistales de los inferiores. Ahí es donde decimos que hay máxima intercuspidación. Es decir, que las cúspides superiores están en contacto con las fosas de los surcos mesiodistales de los inferiores. Quiere decir que nosotros enfilamos bien y ese paciente cuando cierra tiene todos estos puntos de contacto, superiores e inferiores. ¿Se entiende esto? Después, en oclusión, con el doctor Castro el año que viene, también van a verlo mejor, ¿no? Y entonces, un poco, para mostrarles, ¿ven? Lo que digo, pueden hacer primero en el enfilado anterior. Esto no es un oclusor, sino que esto es un articulador. Donde podemos reproducir, acá se reproduce la articulación del paciente, ¿no? Pero fíjense que cuando ustedes hicieron el enfilado y lo terminaron y quieren determinar si lo que ustedes enfilaron está bien, le ponen un papel de articular, que es azul, que se compra en las casas dentales, lo mojan un poco para que marque mejor y hacen cerrar, ¿no? Cuando están todos los dientes, el oclusor o el articulador. Entonces, le va a marcar donde contactan los dientes, cúspides superiores con fosas mesiovestibulares de premolares y molares. Quiere decir que esta prótesis articula como corresponde. ¿Está bien? Esto colocado en la boca del paciente, esto lo hace el odontólogo, y teóricamente en la boca del paciente se tiene que reproducir lo que ustedes hicieron en el articulador o en el oclusor. Es decir, que cuando ese paciente coloque la prótesis en la boca, reproduzca la llave de Angle, la llave canina, el overshed y el overbite. Entonces, ahí vamos a darnos cuenta que está todo bien. Y entonces, una vez que ese odontólogo dice, perfecto, che, mordió bien, estéticamente está bien, la línea blanca está bien, la línea media está bien, el tamaño de los dientes está bien, el color está bien, lo manda al laboratorio y ahí, una vez que aceptamos el enfilado dentario, vamos a ir al último paso, que hoy obviamente no lo vamos a hacer, que es el acrilizado de esa prótesis para terminarla y enviarla después terminada para que el odontólogo la instale en la boca del paciente. Entonces, este es el anteúltimo paso
que el laboratorista hace para elaborar una prótesis completa, que es muy importante, porque justamente de acuerdo a cómo ustedes hagan el enfilado, eligieron el tamaño de los dientes, el color y la colocación de cada diente en su posición, va a hacer que ese paciente cuando abra la boca, cierre, hable o mastique, esté lo más cómodo posible, ¿eh? Y obviamente recupere la estética y la funcionalidad. Entonces, esto si bien es teórico, lo que como siempre le digo, la práctica, el estar en el laboratorio y en realizarlo, les va a ir dando realmente la dimensión y lo que es el trabajo cuando ustedes lo realizan, ¿no? Pero bueno, la próxima clase va a venir, vamos a hacer todo lo que es los pasos del acrilizado, que tenemos que hacer para transformar lo que ustedes hicieron, que está sobre una base de cera y de placa base, en acrílico. Y el jueves con Alicia vamos a ver lo que es rodete inferior y el montaje en oclusor de los modelos. Así, la próxima, el otro jueves, ustedes lo que van a ver es el enfilado dentario y cómo se realiza, y después, bueno, el acrilizado, pulido y demás. Bueno, preguntas al respecto con respecto al enfilado dentario. Yo sé que, a ver, si yo les pregunto ahora, no me van a contestar muchas preguntas, pero lo resumo yo. Lo importante es saber la orientación que lleva el diente en cada sector. Cómo colocamos el incisivo central, cómo el lateral, cómo el canino, los premolares, molar, primer molar, segundo molar superior. Primer molar inferior, ¿por qué? Porque vamos a realizar la llave de Angle, cúspide mesiovestibular superior, encaja en el surco mesiovestibular del primer molar inferior. Los dientes anteriores, ¿por qué lo enfilamos de esta forma? Para respetar la guía incisiva y la guía canina. Con los tres parámetros, llave de Angle, guía canina y guía incisiva, ya tenemos una oclusión y un enfilado armonioso. Acuérdense que los dientes en el superior, en el medio reborde, van las cúspides palatinas de molares y premolares, y si en el inferior, el diente va justo en el medio del reborde alveolar. Eso va a hacer que las cúspides palatinas encajen en los surcos mesios distales de los molares y premolares inferiores. ¿Está bien? Con eso, esos conceptos, y después acuérdense qué toca y qué no toca de cada diente, la platina, que son los dientes superiores. Lo repasamos, los incisivos centrales tocan el borde incisal, los laterales no tocan, los caninos tocan. Primer premolar toca cúspide vestibular, cúspide palatina no toca. Segundo premolar tocan las dos cúspides. Primer molar solo toca la cúspide mesiopalatina. Segundo molar no toca ninguna cúspide. Esto para formar después con todo el enfilado, respetar la curva de Speed y la curva de Wilson. Son dos curvas compensatorias de la oclusión. Y eso también lo van a ver bien en oclusión.